Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo 7 en punto de la noche, lunes 22 de marzo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen en este momento en la pantalla de su televisión. Tenemos mucha información, así que vamos a ver nuestros titulares. Adelante. Pese a la recomendación de aislamiento por parte del médico de la Asamblea Legislativa por el caso de COVID-19 en una diputada, las sesiones continuarán con normalidad esta semana para sacar adelante las mociones en el proyecto de empleo público. El próximo miércoles se dará, por tanto, en el juicio que se sigue contra Johnny Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith por el presunto delito de tráfico de influencias. Costa Rica podría exponerse a demandas internacionales si bloquea las aplicaciones de transporte público como lo solicitó el CTP a la SUTEL, así lo advierte Consumidores de Costa Rica. Las criptomonedas o monedas virtuales son cada vez más usadas por inversionistas, pero los expertos las consideran como riesgosas porque su valor no es fijo y dependen al 100% de la oferta y la demanda. La COVID-19 puso en jaque el debate por la Ley Marco de Empleo Público en el Congreso. Sin embargo, los legisladores lograron sesionar este lunes de manera normal, presencial. Eso sí, insistiendo en que es hora que finalmente se concrete la posibilidad de tener una opción de sesiones virtuales para no pasar estos problemas y estos riesgos. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Roversi. Buenas noches, David. Ni el COVID ni los miles de millones que se invirtieron en el edificio legislativo logran que los diputados puedan sesionar por Zoom como hace la mayoría de las personas en el país. Así es, Ernesto. Buenas tardes, buenas noches y también a todos los que siguen Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, pues cifras millonarias se invirtieron acá en la Asamblea Legislativa, en este nuevo edificio del Congreso, en todo el sistema digital de votación, también en oficinas que son, pues digámoslo así, inteligentes en bastantes aspectos y que, bueno, a la hora de la hora realmente la votación de lo que es el plenario legislativo no se puede llevar de manera virtual. Esto tiene pues también algunas aristas legales, según lo que comentaban algunos diputados. Pero bueno, ya vamos a ver más o menos qué es lo que están diciendo los legisladores con respecto a esto. Primero, decirles pues evidentemente que durante el fin de semana y como se ha dado a conocer acá en Costa Rica Noticias, se dieron casos positivos de COVID-19 acá en el Congreso desde la semana anterior. El legislador Daniel Ulate y también la diputada Ivonne Acuña, que salieron positivos. Ante esto, el médico de la Asamblea dio una recomendación de aislar a todos los diputados. Sin embargo, ayer en una reunión con el ministro de Salud, Daniel Salas, se llegó a la conclusión de que se podía venir al plenario a legislar, los diputados evidentemente, a continuar con el trámite de lo que es la Ley de Empleo Público, que llegaba finalmente a el Congreso o propiamente al plenario legislativo, y que bueno, es parte de lo que empezó a generar controversias de si se tenía que ya pues poner un punto y final a lo que es esta posibilidad de tener el debate en el plenario legislativo propiamente con el sistema virtual. Pero veamos qué es lo que piensan algunos diputados de esta situación. Nosotros ya tenemos aprobadas las sesiones virtuales. Lo que pasa es que la plataforma no está funcionando con la prontitud y con la eficiencia y eficacia que se requiere. Obviamente es una necesidad mayor. En este momento pues estamos compartiendo aquí en el plenario muchísimas horas, contrario a las disposiciones del Ministerio de Salud en todos los casos, y estamos pues en el riesgo de salir adelante con este tema. Así que lo más sensato, diría yo, es que esta Asamblea Legislativa, en lo que respecta a comisiones, sesione virtualmente. Y en plenario sesione comúnmente. Inclusive podríamos habilitar sesiones mixtas, de manera que
un grupo de diputados, los que tengan más riesgo, los mayores de 70 años, los que tengan alguna enfermedad o alguna dificultad física o en su salud que los haga más proclives al riesgo, podrían sesionar, eso sí, desde la casa, y que entonces la mayoría estemos aquí y un grupo de 4, 5, 6 o 7 estén fuera, y entonces ahí no habría un mayor atraso. Esa es la pregunta de los 1.000 millones, porque para mí es inaceptable que después de un año de pandemia, nosotros estábamos en el directorio cuando reventó toda la pandemia, y me acuerdo que muchísimos proyectos de ley que fueron ley después de emergencia, los hicimos por Zoom, nos reuníamos, hablábamos, negociábamos, nos mandábamos borradores, y cuando llegábamos a sesionar al Museo de los Niños, llegábamos a votar, y recuerde que las sesiones eran de 2 o 3 horas lo más. Lo que no ha habido es voluntad de hacerlo, y creo que este directorio le ha faltado ese liderazgo. No sé si es que tienen como una resistencia a la tecnología. Bueno, con respecto a este tema, intentamos tener lo que era el criterio del presidente del Congreso, don Eduardo Krushan. Sin embargo, pues no pudimos hablar con él previo a lo que era la edición. Obviamente él estaba pues dirigiendo el Congreso con el tema de la ley marco de empleo público, así que no pudo salir a referirse en su momento sobre esta cuestión. Pero bueno, hablando propiamente sobre el proyecto de empleo público, decirles que hoy nos decían diputados fuera de micrófonos que avanzó bastante bien. Se llegaron a 59 mociones de 254 que se tienen que ver en el plenario. Recordar que las mismas se agruparon para todavía pues achicar un poco más lo que era la cantidad de mociones que se había presentado en la semana anterior. Pero bueno, esto también llevó a que diferentes grupos sociales se hicieran presentes en las afueras de la Asamblea Legislativa, y ellos aseguran que van a estar acá durante todos estos días que se esté discutiendo lo que es la sesión de plenario con el tema de empleo público, y van a estar haciéndolo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mismo lapso en que está sesionando de manera extraordinaria los diputados acá en la Asamblea Legislativa. Pero veamos qué es lo que dicen algunos sindicatos con respecto a este movimiento. Después del combo fiscal, los mismos medios de información empezaron a publicar una serie de negocios que se había cerrado. Hubo un gran impacto en el tema del cierre de negocios, del desempleo, del crecimiento en la pobreza, y eso es lo mismo que va a pasar ahora. Se va a profundizar más la desigualdad, se va a incrementar la pobreza, se van a incrementar los problemas asociados que esto trae. Por eso es de suma importancia, es de vital importancia que la gente deje de estar comprando los discursos sesgados de algunos que quieren aprobar esta ley de empleo público. Vamos a estar de lunes a jueves, bueno, el tiempo que esté en la Asamblea Legislativa el proyecto, ¿verdad? Que se esté debatiendo, va a depender de cómo camine, pero la idea es estar aquí toda la semana. Mañana se habla de que podría participar el sector municipal. Igual usted estaría... Todos estamos igual, ¿verdad? De participar aquí en la manifestación. Bueno, muy rápidamente decirles, como decía doña Saraya ahí al final, pues mañana será el sector municipal también quien se presente acá, y junto a ellos estos otros sectores. Y otra situación que está pasando en el plenario, y es en este momento la diputada independiente afín de los denominados como Nueva República, Nidia Céspedes, se mantiene y se mantendrá toda la noche de pie en el centro del plenario legislativo en protesta contra un proyecto de aborto que puede estar ingresando a la Asamblea Legislativa. Así que bueno, ella está desde el inicio de la sesión esta mañana a las 9 y permanecerá pues durante todo el día de hoy de pie. Ahí se mantiene descalza y seguirá hasta pues la medianoche pasado, para que estén también informados de este tema que sucede acá en la Asamblea Legislativa. Ernesto. Muchas gracias, David Roversi, desde las afueras del Congreso. El próximo miércoles se conocerá el veredicto del tribunal en el juicio que se sigue contra el ex magistrado Celso Gamboa, la ex fiscal Berenice Smith y el actual alcalde de San José, Johnny Araya Monge. La fiscalía les atribuye a los ex fiscales Gamboa y Smith haber favorecido indebidamente a Johnny Araya al eliminar su nombre
de una causa en la que aparecía como imputado en el sistema que tiene el Ministerio Público. Vamos ahora a ver una información que preparó el periodista Andrés Ortiz con los detalles de lo que pasó hoy en este juicio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, será el próximo miércoles a las 12 de la tarde cuando se realice la lectura de la parte dispositiva del resultado que darán los miembros del tribunal en este juicio que se sigue contra Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya por el presunto delito de tráfico de influencias. El día de lunes finalizó la réplica de la Fiscalía y contrarréplica de los abogados defensores ante las conclusiones de ellos. También dio una breve declaración el alcalde de San José, Johnny Araya, y de la misma manera lo hizo Berenice Smith y Celso Gamboa. Estos dos últimos que no pueden ser grabados debido a la solicitud que ellos mismos hicieron al tribunal de proteger su imagen y voz. Veamos la siguiente información. El próximo miércoles 24 de marzo a las 2:30 de la tarde, los jueces del Tribunal Penal de Hacienda leerán la parte dispositiva, es decir, el por tanto, en el juicio en contra de los exfiscales Celso Gamboa y Berenice Smith y en contra del alcalde de San José, Johnny Araya, por el presunto delito de tráfico de influencias. Este lunes finalizó formalmente el debate de 3 semanas. Al cierre, los 3 imputados brindaron una breve declaración donde pidieron a los jueces absorberlos por certeza. Que yo he sido víctima del sistema judicial de este país y quiero demostrar por qué. Hace 9 años, un ciudadano fue a poner una denuncia en donde mencionó 4 o 5 nombres, equivocadamente mencionó mi nombre por un error que él mismo reconoció 2 meses después. Y han pasado 9 años y yo sigo siendo víctima de un proceso que me tiene en prolongados procesos judiciales y en reiterados escándalos mediáticos. La Fiscalía pidió que se imponga la pena de 5 años de cárcel para cada uno de los imputados, mientras que la Procuraduría General de la República solicitó que por el supuesto daño social cancelen 15 millones de colones Gamboa y Smith y 12 millones de colones Araya. Celso Gamboa y Berenice Smith brindaron una declaración final. A solicitud de ellos no se podía grabar su imagen y voz. Ambos solicitaron al tribunal absorberlos por certeza de toda pena y responsabilidad. Reiterar lo que ya ellos, mis abogados, solicitaron, de que se me absuelva de toda pena y responsabilidad por certeza en este caso y que se rechace la petición que hizo el Ministerio Público. Por su parte, Celso Gamboa indicó: si hubiera querido darle una ventaja indebida, yo como jerarca máximo del Ministerio Público para ese momento histórico, hubiera hecho la constancia desde mi oficina, sin necesidad de mandarlo a hacer todo eso. De acuerdo con la Fiscalía, Araya recibió un beneficio indebido al ser modificado en el sistema de gestión de la Fiscalía, donde aparecía como imputado en una causa penal en el año 2016, previo a las elecciones municipales de ese año. El Ministerio Público responsabilizó de esta supuesta injerencia a Smith y a Gamboa, quienes para ese entonces eran fiscal adjunta de Probidad y Transparencia y Anticorrupción y el subjefe del Ministerio Público respectivamente. Tal y como vimos en la nota, será el próximo miércoles cuando se conocerá el resultado de este juicio que inició el 4 de marzo anterior y que se acusa a estas 3 personas del presunto delito de tráfico de influencias y en el que la Fiscalía solicitó una pena de prisión de 5 años. Esta es la información que tenemos desde Goicoechea. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés Ortiz. La decisión del Consejo de Transporte Público de pedir que se bloquee la señal de Uber y Didi levantó polémica y consumidores de Costa Rica advierte que el país podría exponerse a demandas internacionales si bloquea las aplicaciones de estas plataformas de transporte público. Al volver de la pausa, traemos los detalles de esta información.
Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Mi banco es un banco diferente. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Un banco solidario que en medio de esta crisis sigue apoyando a miles de personas y familias. Mi banco sí es diferente. Mi banco es solidario. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Luego del asesinato de Julio César por parte de los republicanos, Octavio se proclama su heredero. Hoy combatimos contra romanos. Si ellos ganan, ustedes serán esclavos. Hijo mío, permanecí junto al César hasta el día de su muerte. Y Agripa siempre estuvo a mi lado. Los celos te sientan bien, Tiberius. ¿Qué harás? ¡Guardias! ¡Auxilio! Augusto, el jueves 1 de abril a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica se prepara para la Semana Santa. Y 13, Costa Rica Televisión también. Es por eso que le ofrecemos lo mejor de nuestra programación. Del 29 de marzo al 4 de abril, películas, documentales, transmisiones especiales dedicadas a nuestra Semana Mayor. No se la pierda. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, eso es lo que queremos para usted. Y Buena Vida es el nuevo programa de televisión que tendremos a partir del 5 de abril aquí en 13 Costa Rica Televisión. A las 2:30 de la tarde vamos a compartir informaciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Les esperamos. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 18 minutos les propongo que vayamos a repasar la cotización a la que cerró la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 606 colones con 13 centavos. El precio del dólar en la venta, 613 colones con 28 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La Junta Directiva del Consejo de Transporte Público solicitó a la Procuraduría, en su rol de abogado del Estado, que entable una demanda contra las empresas que utilizan plataformas tecnológicas para el transporte de personas como Uber y Didi, y además le piden a la Superintendencia de Telecomunicaciones que bloquee los sistemas que les permiten comunicarse con sus clientes y con sus choferes. La Asociación de Consumidores de Costa Rica se opone a estas iniciativas del CTP y voy a conversar ahora con su vicepresidente, Gilberto Campos, para conocer los motivos. Buenas noches, don Gilberto. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Un placer. Don Gilberto, ¿por qué se oponen a estas gestiones del CTP en contra de Uber y Didi y el resto de las plataformas? Bueno, primero hay que señalar que la solicitud que realiza el Consejo de Transporte Público la hace obviando el marco de legalidad que existe en materia de regulación de las telecomunicaciones en nuestro país. El artículo 73, inciso B, de la ley 7593, que es la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, establece justamente el marco de legalidad que
se establece a los operadores de telecomunicaciones. Es más, es un parrafito muy pequeño que voy a permitirme leer rápidamente. Dice, imponer a los operadores y proveedores la obligación de dar libre acceso a sus redes y a los servicios que por ellas presten, en forma oportuna y en condiciones razonables, transparentes y no discriminatorias, a los prestadores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, a los generadores y receptores de información y a los proveedores y usuarios de los servicios de información. Aquí estamos hablando de que el tema de las telecomunicaciones debe ser libre, abierto y transparente. Es decir, no se puede regular el contenido de las redes de telecomunicaciones en nuestro país. Eso es propio de regímenes autoritarios que vemos frecuentemente en las noticias. A algunos se les hace muy lejos de nuestro país, pero algunos mucho más cerca. Aquí el tema es que el usuario está en el centro de esta polémica y es el derecho a la libertad de elección de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de un tema constitucional, estamos hablando del respeto al artículo 46 de nuestra Constitución política. Este tipo de solicitudes que se hacen obviando los cuerpos normativos de nuestro país al abogado del Estado, a la Procuraduría General de la República, tiene que partir de un análisis sesudo y objetivo de que estas cosas son absolutamente improcedentes. Don Gilberto, y la Procuraduría debería advertirle al Consejo de Transporte Público que está haciendo una solicitud alejada del marco normativo de nuestro país. Vamos a ver ahora qué responde la Procuraduría. Como usted bien dice, usted aporta o pone la luz sobre un punto fundamental que es el contenido de las comunicaciones y la regulación de esas comunicaciones. Pero hay otro aspecto, y es que en Costa Rica el transporte público de pasajeros está regulado por el Estado a través de concesiones para taxi y para autobuses. Compañías como Uber o Didi se metieron por una fisura tecnológica y rompen este esquema legal de regulación de transporte público. ¿Qué debe hacer la autoridad reguladora? La autoridad reguladora de los servicios públicos tiene que aplicar el marco normativo que le atañe. Lo que usted señala respecto del uso de aplicaciones tecnológicas es una ola que envuelve el mundo entero. Y le puedo asegurar que las transformaciones legales de los países en mucho van muy por detrás de las realidades que se van gestando. Efectivamente, aquí hay que tomar en consideración que ante esta nueva ola tecnológica que enfrenta no solamente el país, sino el mundo, los señores y señoras diputados son los que tienen la obligación de resolver este tema lo más pronto posible, de tal manera que puedan ajustar los cuerpos normativos existentes a la modernidad y no mantener estructuras o modelos que en el pasado ciertamente funcionaron, pero que en el presente están completamente desbordados del acceso que pueden tener los usuarios a nuevas formas de transporte y a nuevas formas de economías colaborativas como la que tenemos. Don Gilberto, compañías como esta que estamos hablando, Uber, Didi y otras que hay en el mercado, forman parte de lo que se conoce como economía de plataformas y pueden ser una buena opción para transportarse barata y también para tener una modalidad de empleo. Pero en casi todo el mundo estas compañías eluden el pago de impuestos en los países y no tienen responsabilidad patronal para con sus colaboradores. La Corte Suprema de Inglaterra acaba de declarar que los choferes de Uber son empleados de Uber. ¿Debemos ir aquí por el mismo camino? Entiendo que esa sentencia que usted señala fue por un caso, ¿verdad? No sé si la Corte Suprema de Inglaterra lo magnificó a todo el espectro, pero sí conozco que fue solamente para un caso. Ahora bien, hay que tomar en consideración, como usted bien señala, que son opciones distintas. Nosotros nunca hemos hablado de desaparecer servicios. Nosotros hablamos de coexistencia de servicios. Y en ese sentido es importante señalar que no solamente es necesario mejorar las condiciones para los taxistas actuales, ¿verdad? Que ciertamente tienen cargas que sufragar y que pagar, sino que también hay que permitir la coexistencia de servicios de plataformas colaborativas en donde funcionan como nodos de comunicación e interconexión
con las necesidades de los usuarios y aquellos que tienen los servicios para brindar. Incluso grupos de taxistas también han echado mano de la tecnología y han echado a andar emprendimientos respecto de la generación de aplicaciones para ser utilizadas por ellos. En algunos casos ha funcionado, en otros casos no ha funcionado, pero es parte de los ensayos de prueba y error que tienen que hacerse en un mercado moderno, en un mercado dinámico y que ponga al usuario como centro del servicio. O sea, el problema fundamental aquí es que a los usuarios se les ve siempre como un botín. Se disputan el bolsillo de los usuarios alrededor de modelos de economía, ¿verdad? Amparados al conflicto que se da entre gremios, y el usuario resulta ser que está condenado a pagar lo que se decida sobre ellos. Entonces, aquí es muy importante señalar que es el usuario el que debe ser el centro de la discusión y no pelearse al usuario como la olla de oro que está al final del arco iris, o no pelearse al usuario como ese botín al cual le pueden meter la mano. No, es que el usuario tiene derecho a elegir, y justamente en esa libertad de elección es donde deben ampararse las reformas a los modelos modernos de transporte público o de transporte privado o de diferentes modalidades de transporte que a final de cuentas el usuario elegirá. No estamos hablando de sustituir uno por otro, no estamos hablando de desechar un sistema por otro, estamos hablando de coexistencia de servicios, pero en esa coexistencia de servicios deben haber una legislación moderna que se ajuste a las nuevas ofertas de mercado y que ponga al usuario como centro de la prestación de un servicio, sea público o sea privado. Muchísimas gracias, don Gilberto Campos, de Consumidores de Costa Rica. Definitivamente la legislación va 4 o 5 pasos por detrás de la tecnología. Muchas gracias, don Gilberto. Buenas noches. Con todo gusto, un placer. Buenas noches. Cambiamos de tema. 6 de cada 100 habitantes de Costa Rica ya cuentan con la vacuna contra la COVID-19. Al 19 de marzo, la Caja había aplicado 312.000 dosis. Un total de 106.227 personas ya cuentan con su esquema de vacunación completo contra la COVID-19. Así lo muestran los datos del Sistema Integrado de Vacunas de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual tiene un corte al 19 de marzo de este año. Con este dato, Costa Rica cuenta con una tasa nacional de vacunación de 6.05 por cada 100 habitantes. Realmente es importante visualizar que completar los esquemas de vacunación contra la vacuna de COVID es fundamental para brindar la inmunidad adecuada a las personas, y en este caso las personas que son más vulnerables, como los adultos mayores, en los cuales estamos enfocando la vacunación en este momento, o bien aquellas personas que también trabajan en instituciones de primera respuesta del sistema de salud, sean instituciones públicas o del sector privado, como también vamos a avanzar en vacunación durante estas semanas. Según los registros institucionales, del total de los equipos vacunadores de la Caja se han colocado 312.425 dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. De ese total, en la región Central Sur, que incluye los establecimientos de salud de San José y de Cartago, se han colocado 142.000 vacunas. En una segunda posición destaca la región Central Norte, integrada por los establecimientos de Alajuela y Heredia, en donde se han colocado 77.000 vacunas. Por su parte, en tercera posición destaca la región Chorotega, que es el área de salud de Guanacaste y del cantón de Upala, con un total de 26.372 vacunas aplicadas. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, en nuestro país varias fundaciones buscan visibilizar a esta población y hacer que se cumplan sus derechos. Aproximadamente 1 de cada 800 personas nace con la condición de síndrome de Down. En Costa Rica, 7.527 personas mayores de 18 años han reportado presentar esta condición, según la Encuesta Nacional de Discapacidad del 2018. El dato lo sacamos a flote ante la conmemoración este 21 de marzo del Día Mundial del Síndrome de Down. Este síndrome es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual.
Según Naciones Unidas, la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 en recién nacidos. En Costa Rica, fundaciones como Yo Puedo y Vos y See It Down han buscado la visualización de esta población y la concientización de la población general de que quienes tienen síndrome de Down tienen las mismas necesidades. La experiencia es un reto, constantemente hay que estar aprendiendo para saber qué es lo mejor para nuestros hijos, pero creo que eso nos pasa a todas las mamás, no solo las que tenemos madres de un chico con alguna condición. Realmente como mamás siempre eso es lo que estamos buscando, que nuestros hijos estén bien, que estén felices y que puedan ser parte de la sociedad, que eso es lo más importante del 21 de marzo. Es un día, más allá que para que nos digan felicidades en tu día, es un día para recordar que todos, aunque somos diferentes, tenemos los mismos derechos. Es un día donde alzamos la voz y decimos, aquí estamos, jóvenes, niños, adultos y sus familias atrás, pidiendo que nos vuelvan a ver y que recuerden que tenemos los mismos derechos. Las dificultades para esta población se van incrementando conforme van creciendo y requieren de acceso a oportunidades como la educación y el empleo. En esta línea, la Fundación Yo Puedo y Vos lanzó ya su conocida campaña Diferentes pero Iguales, que pretende a través de signos externos, como usar medias distintas o las mascarillas diferentes, evidenciar que esta población tiene, al igual que el resto, metas y sueños por cumplir. Tenemos pendiente el entender que todos somos diferentes, pero iguales en derechos y en deberes. Todos tenemos derecho a un espacio, todos tenemos derecho a cumplir nuestras metas, en que se valoren nuestras habilidades para poder llegar a cumplir con ese sueño tan grande que tienen ellos, que es trabajar y a través de su trabajo lograr pues llegar a lo que todos llegamos, cumplir, estudiar, tener su casa, viajar, qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que las personas soñamos con tener a través de nuestro trabajo. Precisamente el tema de la empleabilidad es uno de los puntos de apoyo de esta fundación a las personas con síndrome de Down en Costa Rica. En los años que tiene la fundación de existir, desde el 2013, hemos logrado colocar 620 personas dentro de ámbitos laborales. El año pasado, que pensamos iba a ser así como que nos iba a impactar mucho, pues 120 personas también incluidas, personas con síndrome de Down. Yo hago mensajería interna y de reciclaje también, y estoy trabajando también de archivar, me gusta tanto. ¿Vos tenés más amigos que tienen síndrome de Down, otros amigos? Más amigos míos, sí, ellos trabajan ahí en la Coca-Cola FEMSA también, ellos son mis vecinos también. ¿Y vos crees que sos afortunado por tener este trabajo? Sí, soy afortunado, trabajador y soy empleado de la Coca-Cola FEMSA. Casos como el de José demuestran que esta condición no es una barrera para la empleabilidad. Precisamente este domingo el presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que uno de los desafíos del gobierno es promover las mismas oportunidades para todos. Las criptomonedas o monedas virtuales son cada vez más usadas por los inversionistas, pero los expertos las consideran como riesgosas porque su valor no es fijo y depende al 100% de la oferta y la demanda. Un tema que se las trae y que le vamos a presentar al volver de la siguiente pausa comercial. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Perú, un país en el que la proporción entre hombres y mujeres se reparte casi por igual. Ahora bien, ¿están tan equilibradamente repartidos los derechos, los ingresos y las oportunidades para unos y otras? La corresponsal de RT, Emma Torres, ha recabado el testimonio de mujeres que han sabido abrirse camino en un mundo de hombres. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Únete con nosotros en distintos lugares a esta interesante serie que habla sobre la artesanía. Manos a la obra. Que si hablamos de un tapete otomí, habla de los pájaros, habla de las flores, habla de las estrellas, porque los otomíes son muy soñadores. Tan es así que dicen que con tan solo estirar la mano alcanzan las estrellas y podrán ver en los diseños, tienen estrellas. Manos a la obra, todos los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica se prepara para la Semana Santa y 13, Costa Rica Televisión también. Es por eso que le ofrecemos lo mejor de nuestra programación. No se pierda las grandes producciones de Imperium, realizadas por la prestigiosa televisora italiana RAI. San Pedro, la vida del apóstol escogido por Cristo para liderar su iglesia, con Omar Sharif. Clara y Francisco, la vida de dos jóvenes guiados por su fe, quienes abandonarán sus lujos y cambiarán la historia. Augusto, el primer emperador romano y sus grandes legados, con Peter O'Toole y Charlotte Rampling. San Agustín, uno de los grandes teólogos y filósofos de la Iglesia Católica, y cómo debe salvar su vida de una invasión a su ciudad. Del 29 al 4 de abril, en 13, Costa Rica Televisión. 7 de la noche con 36 minutos. Seguimos en esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Las criptomonedas o monedas virtuales cada vez ganan más importancia entre los inversionistas. Sin embargo, son consideradas como un activo de alto riesgo y especulativas, ya que no cuentan con el respaldo de ningún banco. Recientemente el mercado internacional ha visto cómo un nuevo protagonista empieza a ganar terreno en el mundo de las inversiones. Se trata de las criptomonedas o monedas virtuales. Eso significa que no hay monedas ni billetes físicos, todo es en línea. Usted puede transferirle una criptomoneda a alguien en internet sin un intermediario como un banco. Entre ellas el Bitcoin. Sin embargo, se trata de una inversión que, según los expertos, es de mucho riesgo por su volatilidad y ausencia de regulación. Su valor se origina a partir de la oferta y demanda, ya que nadie las controla directamente. De esta manera, la volatilidad del mercado aumenta y se vuelve un mercado muy cambiante, pues su precio se puede elevar o desplomar de un día para otro. Una de las principales características de las criptomonedas es que generalmente no son emitidas por ninguna autoridad central, lo que las hace teóricamente inmunes a ser reguladas por los gobiernos. El precio de estos activos es sumamente volátil. Puede cambiar de un día para otro en una cantidad importante. Estas características propias de los activos especulativos hacen que la inversión en criptomonedas y Bitcoin sea sumamente riesgosa, ya que la ganancia que pueda generar invertir en las criptomonedas depende exclusivamente que usted compre a un precio y que el precio suba con referencia al precio que usted compró. Las criptomonedas se pueden comprar con una tarjeta de crédito o en algunos casos a través de un proceso llamado minería. Las criptomonedas se almacenan en un monedero o cartera digital, ya sea en línea, en su computadora o en otro soporte físico. De acuerdo con el experto, la posibilidad de que cada vez más instituciones participen en ese mercado podría facilitar una mayor regulación y definición de reglas claras para dar más tranquilidad a la inversión en este tipo de activos. Al igual que en la mayoría de mercados, en Costa Rica no existe una aceptación de las criptomonedas como una divisa o medio de pago, pues se considera un activo especulativo sin supervisión y control. y 39 y nos vamos a los deportes con una probadita de lo que vamos a tener 8:30 de la noche en Deportivas del 13. Me acompaña mi compañera Andrea Salazar. Buenas noches, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, don Ernesto, y también a usted que nos sigue aquí en Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Como usted bien lo dice, don Ernesto, bueno, por supuesto que vamos a hablar de lo que tenemos ahora en la noticia. Luto olímpico.
Ya usted lo dijo, y es que no es para menos esa palabra de luto, porque Costa Rica no asiste, no se ve en unos Juegos Olímpicos en la categoría del fútbol desde el año 2004, desde Atenas. Ya son 17 años sin que Costa Rica esté ahí presente. Estamos por cumplir la mayor, nos van a dar cédula. Ya casi, el próximo, sí, ya para los próximos Juegos la vamos a tener, sí, definitivamente. Incluso la mayoría de edad universal, ¿verdad? Sí. Los 21 años, así que, bueno, lamentablemente esto está sucediendo. Por supuesto que hay muchísimo ahora por analizar, por ver. Se está a la espera de que la federación también presente el informe que estaría realizando el técnico de la tricolor, también los otros involucrados en todo esto de la selección preolímpica. Muchos jugadores también han estado siendo criticados o cuestionados también por ese nivel que presentaron, que no es el que hemos visto en el campeonato nacional. Habría que ver si entonces es algo que más le hace falta a esta selección acoplarse, ¿verdad? Vamos a ver qué nos presentan ahora, 8:30 de la noche. 8:30, vamos a tener y más detalles, por supuesto. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio, que ha tenido un camino muy empinado para que se puedan realizar muchos obstáculos. También tenemos información sobre la natación y, como siempre, mucha variedad en deportes. Buenísimo, 8:30 Deportivas del 3. Así es, gracias, don Ernesto. Gracias, Andrea. Cambiamos radicalmente de tema. El directorio político del Partido Liberación Nacional valora rendir un homenaje póstumo a sus 3 figuras fallecidas este fin de semana: el exdiputado Bernal Jiménez, el expresidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez, y el alcalde de Santa María de Dota, Leonardo Chacón. El Partido Liberación Nacional perdió a 3 de sus figuras este fin de semana, 2 de ellas a causa de la COVID-19. Una de estas fue el expresidente del Banco Central y exministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez, considerado una de las mentes más brillantes. De Paula falleció a sus 71 años este domingo 21 de marzo. Pocas horas antes se había confirmado la muerte también por coronavirus del alcalde de Dota, el también liberacionista Leonardo Chacón Porras, conocido como Oso. El dirigente municipal murió a los 50 años y el sábado 20 de marzo se dio a conocer el deceso de Bernal Jiménez Monge, quien fue diputado presidente del PLN Bernal Jiménez a causa de complicaciones cardíacas. Según confirmó la actual presidenta de Liberación Nacional, Katia Rivera, el directorio político verde y blanco definirá en su próximo encuentro este miércoles si realizan un homenaje a sus exmiembros. Lo estamos llevando para este miércoles que tenemos sesión del directorio, llevar el tema a discusión. Más que estamos dentro del marco del 70 aniversario a cumplir en octubre de este año. Nosotros conformamos hace un par de meses una comisión para hacer reconocimientos especiales. Tendríamos que ver ya la determinación de cuál sería específicamente cómo nombrarlo. Podríamos hablar de liberacionistas distinguidos, eso es lo que hemos venido trabajando. En sus redes sociales, expresidentes de la República y políticos del PLN lamentaron el fallecimiento de estas figuras. Oscar Arias dijo en el perfil de Facebook: Francisco de Paula, mi querido amigo Guti, vivió una vida de compromiso y responsabilidad con las políticas económicas de nuestra patria. Con su muerte perdemos una de las mentes más brillantes. Su muerte no hace más que honrar una larga trayectoria de dedicación al país. Tuve el honor de que me acompañara durante mi segundo gobierno en el Banco Central, pero sobre todo me honró con su amistad durante muchos años. Por su parte, el exmandatario José María Figueres Olsen escribió en su Facebook sobre el alcalde de Santa María de Dota: siento el corazón en pedazos. Esta madrugada se nos fue mi querido Oso, Leonardo Chacón, un hermano y el extraordinario alcalde de Santa María de Dota. La actual diputada y ex jefa de fracción de Liberación Nacional, Silvia Hernández, comentó en su cuenta de Twitter: lamento profundamente el fallecimiento de don Bernal Jiménez Monge. Nos dio sus aportes hasta sus últimos días, con gran determinación y cariño por su país. Mis condolencias a las familiares y seres amados. En la sesión de plenario legislativo de este lunes, los diputados hicieron un minuto de silencio por las 3 muertes y varios legisladores se refirieron a los 3 exmiembros del PLN. En otros temas nacionales, con el fin de concientizar a la población sobre la importancia del agua potable, en distintas instituciones y en empresas privadas se desarrollan proyectos para proteger y garantizar el futuro del preciado líquido. Ante la amenaza por el crecimiento de la población, las crecientes demandas de la agricultura y la industria,
y el empeoramiento de los impactos del cambio climático, la Organización de las Naciones Unidas declaró este 22 de marzo como el Día Mundial del Preciado Líquido. Según esta organización mundial, en la actualidad 1 de cada 3 personas vive sin agua potable. En relación a esta celebración, en acueductos y alcantarillados presentaron este día un nuevo reglamento de prestación de servicios e informaron que desarrollarán nuevos proyectos, según dijo el jerarca de esta entidad. Un esfuerzo interinstitucional muy fuerte, muy grande, de varios meses, una buena muestra de trabajo colaborativo interinstitucional y un paso adelante hacia una nueva visión, un nuevo enfoque de modernización de la IA. Asimismo, en Intel manifestaron que desarrollarán un proyecto de restauración de agua en San Isidro de Coronado. Esta iniciativa regresará 46 millones de galones por año, los cuales permitirá el abastecimiento de agua para 2.620 personas, es decir, unas 524 familias. Esta iniciativa forma parte de nuestras metas de responsabilidad social 2030, RISE, responsable, inclusivo, sostenible y habilitador por sus siglas en inglés. Este es el primer proyecto de este tipo en Latinoamérica. Entre tanto, en la Municipalidad de la Unión de Cartago pretenden optimizar el acueducto municipal, cuyo fin es garantizar la continuidad del servicio potable hasta el 2045. Debemos procurar fortalecer la salud pública a través de nuestros servicios y generar una cohesión interinstitucional donde ustedes, los contribuyentes y vecinos del cantón, forman parte importante. Hagamos trabajo en conjunto, protejamos el recurso hídrico dándole el valor que se merece. Las estadísticas de la ONU muestran que en tiempos de pandemia casi 3.000 millones de personas en el mundo no tienen cómo lavarse las manos para evitar el contagio del coronavirus y otras enfermedades infecciosas. El paso a desnivel que se construyó en la antigua rotonda de Guadalupe, popularmente conocida como La Gallito, se encuentra ya en la etapa final y a punto de ser inaugurado. Las obras se ejecutaron en un periodo de 14 meses y estuvieron a cargo de la empresa Puentes y Calzadas. El nuevo paso a desnivel que se construyó en Guadalupe está próximo a su inauguración y habilitación. Se trata de una obra que se extiende por 790 metros de longitud y que contará con 4 carriles, 2 por cada sentido, mientras que la rotonda contará con 2 carriles por sentido para permitir el acceso hacia las localidades aledañas. También se construyeron aceras a ambos lados, bahías para autobuses, un puente peatonal y una alcantarilla ampliada sobre el río Torres. Las obras iniciaron en enero del 2020, es decir, hasta el momento cumple 14 meses de labor, tal y como se contempló al inicio. Para la construcción del viaducto se requirieron 884 pilotes para dar soporte a las paredes y se retiraron alrededor de 45.000 metros cúbicos de tierra. Costa Rica Noticias visitó esta mañana de lunes la obra y observó grupos de trabajadores que afinan detalles de estética. La obra demandó la inversión de $19.5 millones, recursos provenientes del empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. La gestión del proyecto ha estado a cargo del CONAVI y UNOPS, mientras que la construcción es desarrollada por la empresa Puentes y Calzadas, grupo de empresas. La erupción de un volcán en una región del extremo oriente ruso provocó la admiración de muchos turistas quienes, escuche bien, se arriesgaron a llegar casi a tocar la lava líquida solo para poder sacarse un selfie con el impresionante espectáculo natural de fondo. Un mundo muy asombroso el que estamos viviendo realmente. Vamos a una pausa y al volver le traemos estas increíbles imágenes. Su FCL, fácil, rápido y seguro. Si en marzo cumple 5 años de relación laboral continua con el mismo patrono, desde ya puede tramitar el retiro de su FCL con Popular Pensiones. Hágalo por cualquiera de estos canales oficiales y sin salir de casa. Si no lo retira, podrá disponer de él cuando realmente lo necesite. Popular Pensiones. Al penetrar en el corazón de los bosques del Bajo Urubamba, es casi imposible encontrar a los grandes animales que ahí viven. Las huellas a su alrededor así lo indican.
para detectar medianos y grandes mamíferos, actualmente se colocan numerosas cámaras trampa. Las cámaras muestran los secretos mejor guardados de estos bosques. Bajo Urubamba, el bosque de los misterios. En 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. La espectacular erupción de un volcán hizo las delicias de los turistas en el extremo oriente ruso. Estas personas estuvieron dispuestas a arriesgar su vida tomándose selfies muy cerca de ríos de lava hirviendo. La situación, como es obvio, le puso los pelos de punta al personal de los cuerpos de rescate. Selfies temerarias. Estos turistas no han dudado en acercarse peligrosamente a un volcán de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, para fotografiarse y registrar su última erupción. Las imágenes fueron tomadas en Ekiluchevskoy, el volcán de más altura de Eurasia y uno de los activos más grandes del mundo, que culmina a 4.750 metros de altitud. El coloso entró en erupción lateral a finales de febrero, expulsando espectaculares bombas volcánicas y lava. Pero eso, en vez de alejar a la gente, atrajo a numerosos visitantes que se aventuraron a hacerse fotos al borde del cráter, con la lava de fondo. Las imágenes difundidas en redes sociales causaron consternación entre la comunidad científica y los servicios de rescate, que advirtieron a los turistas del peligro que corrían. El lunes la intensidad de la erupción bajó de forma significativa, pero sigue siendo vigilado de cerca, porque según el equipo de respuesta a las erupciones volcánicas de Kamchatka, es posible que se vuelva a intensificar. A continuación veremos el retrato de Ansha, una niña etíope cargando agua que se dibujó en un arenal en el norte de Inglaterra. Ella, como tantos otros niños, está padeciendo la escasez de agua potable por el cambio climático. Este es el retrato de Ansha, una niña etíope cargando agua, dibujado en el arenal de Whitby, en el norte de Inglaterra. Ella, como tantos otros niños, está padeciendo la escasez de agua potable por el cambio climático. El colectivo Sand in Your Eye ha querido poner su granito de arena para abogar por la gestión sostenible de los recursos hídricos de nuestro planeta. Intercalado en el dibujo hay como una tierra agrietada para simbolizar la sequía que provocará el cambio climático, y luego la metáfora es que el mar está entrando, la marea subiendo simboliza la subida del nivel del mar. Ha sido una experiencia fantástica, son muy profesionales y estamos muy contentos con lo que han dibujado en la playa. Esperamos que sirva para concienciar. El ir y venir de las mareas nos recuerda el imparable paso del tiempo, y que si no hacemos nada en 20 años, 1 de cada 4 niños, o sea, 600 millones de menores de 18 años, vivirán en zonas de extrema escasez de agua, según cálculos de UNICEF. Edificios vacíos, calles en silencio. El centro de Buenos Aires, la capital de Argentina, agoniza como tantas otras ciudades del mundo por las consecuencias económicas que dejó la pandemia. Edificios vacíos, calles en silencio. El centro de Buenos Aires, la capital argentina, agoniza.
como tantas otras ciudades del mundo, por las consecuencias de la pandemia que llevan a muchos comerciantes a bajar la persiana. Entre los establecimientos que han anunciado su cierre está la emblemática Sastrería Olazábal, que vistió a los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. El tema fue la pandemia. Tuvimos 6 meses cerrados, de marzo a septiembre, y después realmente decidimos cerrar por todo lo que está pasando acá. No hay turismo, no hay oficinistas. En el centenario Café Tortoni se sentaban Carlos Gardel o Jorge Luis Borges. Ahora no entra casi nadie por las restricciones de viaje para argentinos y turistas. Quienes lo hagan al regresar deberán aislarse y someterse a cuidados estrictos. Las fronteras continuarán cerradas para turistas extranjeros como lo están desde el 24 de diciembre último. La crisis se ceba con los más débiles. Nicolás y Sara se ven obligados a vivir en la calle con su hijo Yamir, de 3 años. Antes recibíamos más ayuda que ahora la gente con este tema de la pandemia no te da trabajo, no tiene forma de ayudarte tampoco, y si te pueden ayudar, te ayudan con lo mínimo que pueden y bueno, cada vez se nos complica más. Todo mientras esperan las vacunas. Apenas han llegado 4,5 millones de dosis de los 65 millones que el gobierno argentino ha comprado. Vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Le vamos a presentar esta noche al flamenco de alas doradas, una ave esbelta y apuesta que se encuentra en Asia, África y el Caribe, y se caracteriza por tener largas patas y un cuello esbelto y un pico adaptado para remover el barro. El flamenco rosado, también llamado como flamenco rojo y flamenco americano, es la única especie nativa de Norteamérica. Su intenso color rosado coralino es producto de la ingesta de pequeños crustáceos llamados artemias. El flamenco tiene una altura entre 1,20 m y 1,40 m. Pesa casi los 3 kilos y cuando abre sus alas abarca una distancia de 1,50 m entre ambas. Su pico tiene una pronunciada curvatura hacia abajo y está dotado de unas laminillas internas para retener las sustancias alimenticias al filtrar el limo. Los pies tienen 4 dedos, 3 adelante que están unidos por una membrana y el posterior, muy pequeño. Requiere de aguas bajas y de arroyos y de agua dulce para desplazarse. Esta especie se mueve en grandes grupos y su presencia se observa en las Bahamas, Cuba, Haití, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana y las Antillas holandesas. Para concluir, les comentamos que este animal puede vivir de 25 a 30 años de forma silvestre y 50 en cautiverio. De la noche con 58 minutos y llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Apostamos por ofrecerle actualidad y contexto. En unos minutos voy a conversar con el embajador Sebastián Baquerano. Vamos a analizar un personaje tan polémico y controversial
como el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Quédese en la señal de Canal 13 que ya volvemos con esta entrevista de fondo. Costa Rica se prepara para la Semana Santa y 13. Costa Rica Televisión también. Es por eso que le ofrecemos lo mejor de nuestra programación. Del 29 de marzo al 4 de abril, películas, documentales, transmisiones especiales, dedicadas a nuestra Semana Mayor. No se la pierda. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Ritsu es